Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Yo quisiera leerles una partecita de este libro en la página 200. Vamos a poner acá, en la parte de arriba, voy a poner página 200 acá, para irme a la página 201 de este libro para leerles algo que quiero reflexionar con todos ustedes. Vamos a ver, entramos directamente a la página 201. Aquí estamos en la 201. Pueden ver ustedes, 201. Y de acá la Watchtower explica que los estudiantes de la Biblia por muchos años querían en la piramidología. Pues aquí vemos este dibujo de la Gran Pirámide. Y acá a la derecha la Watchtower publica lo siguiente en el libro Proclamadores, que es importante resaltar y comentarlo. Dice así: por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la Gran Pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos. Isaías 19:19. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre del Vigía de septiembre de 1929. Y es por eso pues que el juez Rutherford, al fijar su posición en 1928 de que la Gran Pirámide de Giza en el Cairo no tenía ninguna relación con la adoración verdadera, sino que era de la adoración falsa, en el año de 1929 decide descartar todos los libros de Russell porque estaban plagadas de piramidología. Y lo hizo saber en la revista Atalaya o la Torre del Vigía de septiembre de 1929, como bien vemos acá. Y es por eso pues que el juez Rutherford en 1929 tiró a la basura los 6 tomos de los estudios de las escrituras de Russell, porque según él contenían doctrinas falsas, estaba totalmente llena de piramidología, y como la piramidología no tenía ninguna relación con la adoración verdadera sino con la adoración falsa, no le quedó otra cosa que en 1929 explicar este asunto en la Torre del Vigía de septiembre de 1929, y en ese año ya no se publicaron nunca más los libros del pastor Russell, y le dio partida de defunción a los libros de Russell. Pero quiero que noten ustedes que la Watchtower dice muy claramente que todo lo que tiene que ver con la pirámide, todo lo que es piramidología, la pirámide, no es de la adoración verdadera, sino de la adoración falsa. Lo que está dando a entender pues que es que los estudiantes de la Biblia con Russell estaban realmente creyendo en doctrinas que no eran de Dios, que no estaban en la Biblia, y que eran ideas totalmente antibíblicas, que solamente podría ser de la adoración falsa de Satanás, el diablo, porque Rutherford decía pues que la Gran Pirámide de Keops o Khufu, que vemos acá en pantalla al lado izquierdo, vemos la pirámide, él decía que fue edificada por faraones idólatras y por lo tanto no podía ser de la adoración verdadera, y que la piramidología no tenía nada que ver con la adoración verdadera, sino que tenía que ver con la adoración falsa de Satanás, el diablo, tal como expresamente lo dice el juez Rutherford en la Atalaya que se menciona acá de la Torre del Vigía o Atalaya de septiembre de 1929, y ahí lo hace ver que el pastor Russell estuvo creyendo en la piramidología, que realmente no tenía nada que ver con la adoración verdadera, porque fue Satanás, el diablo, que a través de los faraones paganos construyeron esta gran pirámide, y por lo tanto no tenía nada que ver con Jehová Dios. Entonces ya la Watchtower en 1929 dejó todo el asunto de la piramidología olvidado en el pasado como una doctrina falsa, que el señor pastor Russell inclusive dijo en esa Atalaya de 1929, el juez Rutherford, que Satanás, el diablo, engañó al pastor Russell haciéndole creer que la Gran Pirámide era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto, que era la Biblia en piedra, y que por lo tanto corroboraba periodos de tiempos bíblicos y toda esta cantaleta. Y entonces él creyó en eso, y que los interiores de la Gran Pirámide, tal como vemos acá en el dibujo, corroboraba fechas del fin del mundo,
en los corredores, y había un corredor que tenía 1914 pies, y él pensaba que eso indicaba que el fin del mundo vendría para 1914. En fin, ya el señor Rutherford en 1929 echó a la basura toda la colección de estudios de escrituras de Russell para nunca más publicarlo. Nunca más. Entonces ya vemos muy claramente que la Watchtower mismo dice que la epidemiología no tiene nada que ver con la adoración verdadera, es decir, que es la adoración falsa, obviamente. En la atalaya del 15 de diciembre de 2013 se lee en la página 16 como sigue: ¿cuándo se cumplen las palabras de Jesús relacionadas con el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47? ¿Cuándo se cumplen? Y dice así: no empezaron a cumplirse en el Pentecostés del año 33, sino después de 1914. Y aquí viene la parte más importante. En 1919 se nombró al esclavo sobre los domésticos, es decir, sobre todos los cristianos que reciben alimento espiritual. Lo que nos dice acá la Watchtower pues, fue que el esclavo fue nominado en 1919, ese esclavo fiel y discreto. Jesús le hizo su primera nominación, reconociéndolo como su esclavo o instrumento a este grupo de cristianos ungidos que se hace llamar como el cuerpo gobernante, y que Jesús los nombró en ese año para que den alimento a los cristianos a su debido tiempo. Entonces la fecha de la nominación del esclavo fiel y discreto fue en 1919, para que se encargaran de alimentar con alimento oportuno a los cristianos de la casa de la fe. Y esto lo vemos muy claramente acá, que la Watchtower pues dice que fue en el año de 1919 que aparece el esclavo fiel y discreto, ya no en el Pentecostés, sino en 1919, con estos cristianos ungidos, los más capacitados, que Jesús halló fieles y discretos, que eran obviamente Rutherford y sus directores más capaces, tal como lo dice la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. Bueno amigos, ahora viene mi reflexión. Aquí les muestro a ustedes el reporte de la Convención de Estudiantes de la Biblia del año de 1919, que pueden ver ustedes acá en pantalla. Es un folleto que está abierto. Vemos la portada: Pittsburgh, Pensilvania, enero del 2 al 5 de 1919. Esto, como hemos visto, se llama Convención, vamos a verlo muy bien otra vez, se llama Souvenir, Reporte de la Convención de Estudiantes de la Biblia de 1919, realizado en Pittsburgh, Pensilvania, como vemos acá abajo. Pittsburgh, Pensilvania, de enero 2 al 5 de 1919. Fueron pues 3 días de asamblea que se realizó del 2 al 5 de enero de 1919. Y acá vemos el reporte, pues aquí podemos ver al juez Joseph Rutherford sentado ahí, porque en esa época él era el presidente de la Watchtower ya, desde 2 años antes, de 1917, y había muerto el pastor Russell, no olviden. Y acá, en este reporte, quiero leerles a ustedes algo muy interesante. Miren esta parte. Acá vemos a la izquierda un bosquejo de la Gran Pirámide, que existe ahora en Pittsburgh, Pensilvania, en este cementerio que está en Pittsburgh, este cementerio masónico, que se llama el Rosemount United Cemetery. El Rosemount United Cemetery. Y este es el bosquejo de la actual pirámide que usted pueden hallar en la tumba del pastor Russell. Y acá quiero leerles lo que la Watchtower dice acá en el lado derecho, para que vean que en la página 7 de este reporte se hace una explicación diciendo que se estaban iniciando en el cementerio de Pittsburgh, al lado de la tumba de Russell, ya los trabajos para edificar y poner exactamente esta pirámide egipcia en la tumba del pastor Russell, de acuerdo a la voluntad del pastor mismo, que ya había realizado este bosquejo con el hermano Bonnet, que era un hombre de confianza del pastor Russell, y ya había aprobado antes de su muerte
que se hiciera esta pirámide de granito rosado para que se pusiera en su tumba, y que Russell pensaba que era la cosa más apropiada para poner en su tumba. Y lo dice acá el señor Bonnet, hombre de confianza del pastor Russell, y dice pues que el señor Bonnet, para cumplir con los deseos del pastor Russell, de acuerdo a este bosquejo que él aprobó antes de morir, tal como él quería que apareciera en su tumba esta pirámide de granito rosado, el señor Bonnet se dirige con 150 estudiantes de la Biblia para rendirle honras al pastor Russell y visitar el lugar donde iban a colocar esta pirámide. Y dice que fueron el día lunes. El día lunes acá corresponde al 6 de enero de 1919. Fueron a hacer una visita 150 estudiantes de la Biblia, y dice que le cantaron una canción en su tumba que vemos acá, muy bonita canción para recordar al pastor Russell. Le cantaron esta canción bonita, y dice pues que el señor Bonnet, el hermano Bonnet, este hombre de confianza, dice pues fue con 150 personas que incluían al hermano Rutherford, que era el presidente de la Watchtower, y que dieron un discurso, un responso en la tumba del pastor Russell para recordarlo, para hablar muy bonito de él, que él había pasado ya más allá del velo, etcétera, etcétera, que estaba dirigiendo la obra desde los cielos, en fin, y comienzan a hablar el señor Bonnet con Rutherford, ahí a los 150 que estaban en la tumba. Les mostraron que había unos hombres ahí, dice acá, que estaban trabajando, estaban cincelando el mármol que iba a ser erigido al lado de la tumba de Russell como una memoria a la sociedad. Y dice pues que esto era una pirámide que iba a ser puesto ahí, que se estaba trabajando, y estaban los obreros trabajando, ya estaban con el cincel en la mano y están preparando el monumento, tal como vemos acá al lado izquierdo, que es que iba a ser de esta forma, y tal como aparece igual hoy en día. Este es el bosquejo. No olviden que este es un souvenir de 1919. Y esta reunión en el cementerio se realizó el 6 de enero de 1919, y fueron ahí para avisar a los 150 estudiantes de la Biblia que se iba a edificar este monumento, esta pirámide egipcia al lado de la tumba de Russell, con estas inscripciones que están ahí, que han visto ustedes, y que fue diseñado por el hermano Bonnet y aceptado por el pastor Russell como un emblema muy significativo y muy apropiado para que sea un monumento duradero en este espacio de la tumba del pastor Russell, el fundador de la sociedad. Y dice pues cómo iba a ser la base, qué material se iba a usar, qué tamaño iba a tener. Entonces ya se estaba edificando en 1918, como dice acá, dice que habían unos hombres ya trabajando con el cincel, estaban cincelando la pirámide de 1918, y los invitó estos 150 del hermano Bonnet, que amigo, hombre de confianza del pastor Russell, que había diseñado esta pirámide, él mismo lo había diseñado y Russell lo había aprobado, y quería mostrárselos a los 150 que estaban presentes ahí, que habían ido a rendir homenaje el 30 de diciembre de 1918, y estaba Rutherford también ahí. Dieron unas palabras de responso al pastor Russell, hablando de él. Y este es en el cementerio Rosemont United Cemetery, que iba a ser ahí donde se iba a poner la tumba, donde estaba Russell enterrado, en el norte de la ciudad de Pittsburgh. Era una tumba para la familia Bethel, o sea, no solamente era para el pastor Russell, sino también para poner a los más allegados de la familia Bethel enterrados en ese cementerio, por si acaso. No era solamente el pastor Russell, sino era una tumba, un espacio que era para la familia Bethel, donde obviamente estaba el pastor Russell como principal personaje de la sociedad Watchtower, presidente y fundador de la Watchtower Bible and Tract Society. Estaba la tumba del pastor Russell, que era el más importante de la familia Bethel. Y explica acá cómo se estaban haciendo las obras y cómo estaban trabajándolo allá. A inicios de 1919. Entonces mi reflexión es esta. ¿Cómo pudo Jesús nominar al esclavo Félix Greto en 1919 si a los inicios de ese año estaban poniendo una pirámide de la adoración falsa de Satanás, el diablo, que no era de la adoración verdadera, al lado de la tumba del pastor Russell? ¿Cómo pudo Jesús hallar los fieles y discretos
Entonces, queridos amigos, ¿cómo pudo Jesús en 1919 nominar a su esclavo como su esclavo fiel y discreto, porque está dando alimento correcto, de alta calidad, la verdad, entre las demás religiones de la cristiandad, y que por ese motivo Jesús los escogió como su esclavo fiel y discreto en 1919, le hizo la primera nominación, cuando vemos que justamente el día 6 de enero de 1919, los estudiantes de la Biblia fueron a rendir un homenaje al pastor Russell a su tumba en el cementerio masónico de Pittsburgh, Pensilvania, donde la familia Bethel tenía su cementerio ahí para Russell y para sus más allegados de la familia Bethel. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús nominarlos cuando este esclavo ya habían iniciado estas obras de edificar esta pirámide? Ya la estaban esculpiendo, los obreros, los trabajadores estaban esculpiendo esa pirámide de roca de granito rosado, y se los estaba mostrando el hermano Bonet a los 150 asistentes ahí, porque él fue el que había diseñado la pirámide. Los llevó a la pirámide, a la tumba de Russell, para que vean los trabajos que se estaba haciendo. Ya habían ahí un grupo de trabajadores, artistas, que estaban usando el cincel y estaban trabajando y estaban esculpiendo esta pirámide, y les explicó a los presentes el señor Bonet, que incluía al señor Radford, que estaba presente ahí también, que esta pirámide era de acorde a la voluntad del pastor Russell, que él había diseñado y que el pastor Russell lo había aprobado como el más apropiado símbolo de la sociedad Watchtower para que apareciera en su tumba. Pero la Watchtower reconoce en el libro Proclamadores, tal como hemos visto, que este símbolo, o creer en la piramidología, o todo lo que tiene que ver con la pirámide, es de la oración falsa de Satanás, el diablo. Y es por eso que los masones usan la pirámide como un símbolo importante de la masonería. Y Russell, como era masón, quería tener su pirámide ahí. Entonces, si la Watchtower reconoce que no era de la oración verdadera la piramidología, o todo lo que tenga que ver con la pirámide, de esta forma, la pirámide, que tiene la punta cortada, que es el ojo que todo lo ve, y vemos que en la tumba de Russell su pirámide está cortada en la parte superior, vemos un tajo ahí, esculpido ahí, una pequeña pirámide en la punta de la pirámide misma, es una pirámide más pequeña que representa el ojo de los iluminados, el ojo que todo lo ve de la masonería. No hay duda pues que Russell era un masón. Entonces la pregunta es, ¿cómo pudo Jesús hallar a su esclavo fiel y discreto? En 1919 se habían ido a la tumba de Russell a rendirle un homenaje, y para que el hermano Bonet, uno de los miembros del esclavo fiel y discreto, supuestamente nominado por Jesús en ese año, estaba explicando que ya se estaban iniciando la edificación y la esculpimiento de la pirámide de granito rosado, tal como quería el pastor Russell, al lado de su tumba, cuando la piramidología es de relación falsa. Entonces la pregunta es muy obvia, amigo testigo de Jehová, ¿cómo pudo Jesús haber hallado fieles en 1919 a este esclavo cuando el 30 de diciembre de 1918 se acercaron a rendir un homenaje al pastor Russell en su tumba, y para que el hermano Bonet anuncie a los presentes, que estaba incluido el presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, que ya se había iniciado, tal como estaban los obreros trabajando ahí, esculpiendo, la pirámide al lado de la tumba del pastor Russell, como un recordatorio de la vinculación del pastor Russell con la piramidología, porque él creía que la gran pirámide de Giza, o de Keops, o de Khufu, las tres valen, esa gran pirámide que está en el Cairo, Egipto, era una Biblia en piedra, era un profeta en piedra. Y eso quería el pastor Russell, que la gran pirámide corroboraba periodos de tiempos bíblicos y que era una Biblia en piedra, y que también era un profeta en piedra, pues, también un profeta en piedra, puesto que sus corredores internos tenían mediciones que tenían que ver con profecías de la Biblia, y uno de esos corredores medía 1914 pies, que le hizo pensar al pastor Russell que eso indicaba que la fecha del fin del mundo era para 1914, porque un corredor de la gran pirámide así medía. La Watchtower, como digo, del libro Proclamadores reconoce que todo eso era de la nación falsa.
Entonces, si eso es así, Cristo Jesús tuvo que saberlo, ¿no es cierto? Es obvio. Entonces, ¿cómo pudo haber encontrado fin discreto en 1919, en este reporte que es del año de enero de 1919, haciendo un reporte de la asamblea que se realizó durante el 2 al 5 de enero de 1919, en donde se explica pues que la UAS Tower tomó la decisión ya de arrancar los trabajos de edificación de esta pirámide ya desde el 6 de enero de 1919 y quizás antes. Entonces es obvio que cuando Jesús hace su inspección y llega al año de 1919, tuvo que haberse dado cuenta que este esclavo que él estaba inspeccionando se había dirigido al cementerio Rosemont en Pittsburgh para rendir homenaje al pastor Russell y para anunciar públicamente que ya se estaba iniciando la edificación de una pirámide egipcia de la adoración falsa de Satanás el diablo para la tumba de Russell. Es obvio que Jesús no pudo haberle agradado eso, porque el esclavo fiel y discreto, supuestamente fiel y discreto, no estaba muy fiel ni muy discreto que digamos, haciendo una publicidad abierta anunciando que ya se habían iniciado los trabajos para colocar una pirámide egipcia de la adoración falsa al lado de la tumba del pastor Russell. Entonces, no hay duda pues que el presidente de la Watchtower, como el señor Bonnet y los 150 importantes miembros de estudiantes de la Biblia de aquel entonces, no estaban nada fieles y discretos haciendo una asamblea el día 2 al 5 de enero de 1919, donde se había anunciado ya que ya los trabajos de edificación de la pirámide, el monumento de una pirámide egipcia al lado de la tumba de Russell ya se habían iniciado a inicios de 1919. Es obvio que Jesús tuvo que haber sabido que la epidemiología no tenía nada que ver con la adoración verdadera, que era la adoración falsa de Satanás el diablo. Entonces es obvio que los estudiantes de la Biblia estaban en falta. No estaban fieles ni discretos porque estaban edificando un monumento como un Baal. No hay diferencia. Al lado de la tumba de Russell, que era de la adoración falsa. Entonces, ¿cómo pudo Jesús hallar los fieles y discretos y hacerles su primera nominación si estaban en falta? En 1919. Amigo, te digo, piensa en esto. Piensa en lo que estoy diciendo. Le he puesto la evidencia. No hablo por hablar. Pongo la evidencia para que usted abra sus ojos y no se deje engañar por cuentos chinos de esta falsa organización religiosa. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.